Te doy la bienvenida al taller para catequistas, la oración en los niños. Me encanta que estés acá. Quiero hacerte saber que me siento muy afortunada de que estés compartiendo conmigo este momento. Para quien no me conoce, mi nombre es Fanny, soy catequista, coach, formadora de catequistas, además maestra online, misionera digital, creadora de contenidos, coach y mentora de mujeres que desean vivir un propósito en Cristo y también mentora de emprendimientos. Este mini taller está pensado para las catequistas que están comenzando, que están dando sus primeros pasos en esta labor, en esta misión de ser portadores de la buena noticia para los más pequeños. Te invito a suscribirte si no lo hiciste, que actives la campanita, que le des like. Los creadores de contenidos necesitamos tu apoyo para poder llegar a más personas y que esto en algún momento sea un canal de misión abierto a todo el mundo de habla hispana. Tu apoyo a ti no te insume más que un segundito, que es darle un like, un clic, suscribirte, y a nosotros, los creadores, nos ayudás realmente un montonazo. Bueno, si estás en el grupo de WhatsApp, yo les había contado que quienes estaban puntuales iban a tener una sorpresa muy especial. Así que si estás acá, vas a tener en este momento dentro del grupo una encuesta. Te invito a que la conteste respondiendo estoy en vivo. Así yo voy a saber que estás ahí, ¿sí? Y te vas a llevar de regalo un libro de Carlo Acutis, que está hermoso ahora que está por ser canonizado prontamente. Bueno, ¿qué vas a lograr en esta mini clase? Vas a descubrir estrategias y recursos para enseñar a los niños a orar, fomentando una relación personal y viva con Dios desde temprana edad. Y si hablamos de oración, no podemos arrancar este espacio sin antes ponernos en presencia del Señor. Así que te invito a que cierres tus ojos y oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y que todo sea renovado. Esto te lo pedimos para que cada una de estas palabras que surjan en este taller lleguen a las personas indicadas, generando las posibilidades para más personas, abriendo corazones, abriendo mentes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos dice acerca de la oración Juan Pablo II? Y esta carta fue escrita especialmente para los niños. ¿Cuál es la importancia de enseñar la oración a los niños? ¿Por qué? Y nos dice Papa Juan Pablo II, la oración es el primer modo de entrar en una relación profunda con Dios. Esta carta se la escribió a los niños y los alentó a orar con sus familias y en la comunidad parroquial, ¿sí? La importancia de la oración ya lo vamos a ver más adelante, en orar en familia. ¿Por qué? Bueno, veamos qué nos dice a nosotros el catecismo. Dice, la familia cristiana es el primer lugar de la educación en la oración. Fundada en el sacramento del matrimonio, es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprenden a orar como iglesia, ¿sí? Es la iglesia doméstica, esta primera iglesia, y a perseverar en la oración, particularmente para los niños pequeños. La oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia, que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. Miren qué bonito, ¿no? Una memoria viva de la iglesia que es despertada pacientemente, no es algo que surge de la nada, no es algo que surge mágicamente. Nosotros por eso tenemos que incentivar como catequistas a las familias a que
hagan oración en familia. A los papás, a las mamás, a los tíos, a los abuelos, a las personas que están acompañando a nuestros niños a la catequesis, que ellos hagan oración con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos. ¿Y cómo podemos hacer para conseguir incentivarlos? Bueno, a mí la idea que se me ocurrió es explicándole el beneficio de la oración, ¿sí? Nosotros como seres humanos a veces necesitamos entender por qué hacemos algunas acciones y cuando le damos el motivo, la razón a nuestro cerebro, esto nos ayuda muchísimo en los hábitos y en el cambio de la conducta. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a las familias acerca de estos beneficios de la oración? Bueno, en primer lugar, hacerles entender que si ellos están llegando a la catequesis es porque quieren conocer a Dios y a través de la oración van a fomentar, a crear, a enardecer esa relación personal con Dios, ¿sí? ¿Y qué es la oración? Explicarle qué es esta elevación que tenemos las personas del alma a Dios, a la petición de estos bienes que necesitamos de Dios, ¿no? Una comunicación. ¿Para qué? Para fortalecer la fe y la confianza en Dios, ¿no? Que necesitamos de su ayuda. En segundo punto, la transformación interior y la santidad, ¿no? Todos podemos aspirar a ser santos, sobre todo ahora que hay tantos jóvenes, tantos niños pequeños que están acercándose a la santidad. Lo vemos ahora con el reciente anuncio de Carlo Acutis. Así que bueno, son buenas noticias, ¿no? Y es posible que esto nos inspire a muchas más personas y sobre todo a los niños y a los jóvenes, ¿no? La oración transforma el corazón y la mente, ¿sí? Esto es importante, el corazón y la mente, porque el corazón se dispone de una manera diferente, nos ayuda a percibir el mundo diferente. Entonces, la oración influye también en cómo pensamos y cómo sentimos. Em, Tenemos que pensar también en este fruto tan bello que tanto necesita el mundo, que es la paz. ¿No? Una persona que está en oración está en paz. Y esto lo hablo desde mi propio testimonio. Yo siempre cuento que era una catequista amargada, que era una catequista que vivía em, con una felicidad cristiana las 2 horas que estaba dentro de la parroquia en la semana, 1 hora en misa y 1 hora en catequesis. No podía mantener la alegría cristiana, ¿sí? Podía tener momentos felices, ¿sí? De mi vida, pero no podía tener la alegría cristiana, que es diferente a la alegría del mundo, es muy, muy diferente. Y a través de la oración, que yo siempre cuento que fue la Virgen María, la que me acompañó, la que me guió, la que me enseñó a rezar, a orar, a permanecer en la oración, a no decaer, me trajo una paz que no la puedo explicar, es una paz que no tiene eh, una característica que yo pueda describir. Es una paz que sobrepasa el entendimiento humano, ¿no? Y esta paz es hermosa, es la que necesita el mundo para tener más paz, ¿sí? En estos momentos donde hay tanta violencia, tanta guerra. La oración nos ayuda a discernir con sabiduría, ¿sí? Cuando estamos en oración, cuando ponemos nuestras peticiones conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Según los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿no? Podemos discernir a través de la oración la voluntad de Dios para nosotros en nuestras vidas y podemos sentir esa guía hacia las elecciones más sabias y conformes al plan divino, ¿no? Empezar a tomar decisiones para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. Es hermoso. Además, esto me parece muy bonito que lo remarquemos, ¿no? La oración fortalece la comunión de la iglesia. Cuando oramos juntos, somos parte, somos hijos de esta madre única, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante, que nos lo vuelve a decir Papa Francisco. Los beneficios de la oración nos llevan a la conversión, al perdón, al arrepentimiento. Cuando estamos más en comunión con la oración, Dios nos permite ver esas partes de nosotros
que porque nuestro cerebro es muy sabio y nos dice, no, 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 mejor no te recuerdes esto porque te puede hacer mal, Dios nos los permite ver, ¿sí? Dios corre a través de la oración el velo del ego. Nuestro ego nos mantiene vivos, ¿sí? Nos mantiene vivos corporalmente, pero no nos mantiene vivos espiritualmente el ego. Entonces, ¿qué hace la oración? ¿Qué hace Dios a través de la oración? Permite que el ego se corra para que podamos discernir sobre nuestras acciones, sobre nuestros pecados, sobre nuestra conversión personal diaria, ¿no? Porque siempre digo, los catequistas tenemos la misión de convertirnos diariamente. No es nada fácil ser catequista. Siempre se lo digo a mis alumnas de formación. Ser catequista no es simple y también se lo digo a los papás. Para ser catequista y dar indicaciones y mantener ciertas normas dentro de la catequesis, yo tengo que mantener una vida conforme a esa catequesis que estoy dando. Y no es para nada fácil porque soy muy humana. Siempre lo digo, mi trabajo como catequista es muy difícil. No me voy a emparentar con la del sacerdote, que tiene otra vida sacrificada diferente, ¿no? Pero para yo poder hablar con autoridad, tengo que tener una vida que esté acorde a esa autoridad, si no, no puedo hablar. Entonces, la oración nos permite hacer esa conversión diaria, de poder entender en qué estamos errando, de poder correr ese ego que tenemos todos para sobrevivir, pero que en el mundo espiritual no nos ayuda. A través de la oración, Dios nos permite ver. Y además, cultiva esta vocación al apostolado y al servicio, ¿no? Estos niños que oran pueden ser mañana los monaguillos, los acólitos, los catequistas, los cantantes, los futuros sacerdotes de la iglesia, ¿no? La oración mueve a la acción y la acción es el amor al servicio, ¿no? Así que bueno, estos son los beneficios que podríamos comentarle a las familias para cultivar esta oración. Y también lo podemos hacer nosotros directamente a los niños, ¿no? Pero a ver, veamos, ¿qué tenemos que hacer en la catequesis? ¿Cuál es nuestra función en la catequesis? ¿Qué nos dice el directorio para la catequesis? Vamos a leerlo. Dice, tiene la tarea de educar a la oración y en la oración. Mire qué interesante. A la oración y en la oración, desarrollando la dimensión contemplativa de la experiencia cristiana. Dimensión contemplativa de la experiencia cristiana. ¿Qué nos habla de la experiencia cristiana? De hacer testimonios. Que esto no es un cuento que leemos, no es algo que pasó hace muchos años y que ya ahora em, pasó de moda o que es algo que nos es ajeno o que es algo que pasó y que nos lo cuentan para que sepamos como la historia de nuestro país cuando vamos a la escuela. ¿Mm? La oración nos invita a experimentar la vida cristiana. Esto es muy importante, ¿no? Esto de ser, y acá, en esto de tener esta experiencia cristiana, el labor y la coherencia del catequista, ¿sí? Vuelvo a decir, no podemos hablar con autoridad de algo que no conocemos. Entonces te voy a hacer a ti una pregunta que estás, y me encantaría que me respondas en comentarios. ¿Cómo está hoy tu oración, catequista? ¿Qué formas de oración están presentes hoy en tu vida? ¿Cuáles son tus preferidas? ¿Por qué? ¿Por qué prefieres estas sobre otras? ¿Qué testimonios tienes tú de la relación con Dios mediante la oración, ¿no? Tu propio testimonio de vida. Siempre tenemos que recordar, los catequistas somos testimonios. Entonces, cuando hablamos de un tema, tenemos que contarle lo que pasa dentro de nosotros mismos, para inspirar al otro, para que el otro sienta esas mismas ganas de vivir lo mismo. Papa Francisco decía hace muy poco, ¿no? Necesitamos catequistas coherentes, ¿no? Catequistas que sonrían, que tengan una vida de paz en Cristo, una vida de oración. Hay muchos catequistas, muchos, 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 que se la pasan corriendo toda la semana y salen corriendo con la misma velocidad a la catequesis. Están corriendo sus clases porque lo hacen tipo clase escolarizado, ¿no? Sus encuentros tienen como ese tinte escolar
y los niños salen vacíos. Una reunión que tuve hace poco con catequistas, una de las catequistas más experimentadas, una catequista que ya era catequista cuando yo era niña, o sea que tiene muchísimos años de experiencia en la catequesis, le dijo al padre, padre, no sé por qué después de de la catequesis, de la comunión y la confirmación, los niños no vuelven más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá, ¿quién tiene que ver? ¿El padre? ¿El niño? Y yo dije, ¿tendremos que ver nosotras? Quienes estamos al frente de los encuentros, quienes estamos siendo los testimonios, ¿qué testimonio estamos dando acerca de esto? ¿No? De pensarnos, de replantearnos a nosotros mismos. ¿Somos un testimonio que invita a seguir a Cristo con nuestra propia vida? ¿Tenemos un trabajo que nos hace feliz y salimos y vivimos nuestro empleo con felicidad? ¿Tenemos una familia a la que entramos y salimos con total felicidad? ¿Tenemos un matrimonio en el que somos completamente felices, en el que podemos vivir felices? Y no me refiero a que la vida pinte de rosas, ¿eh? Me refiero a que aún en la necesidad, aún en los malos momentos económicos, de enfermedad, en la turbulencia, uno pueda sentirse en paz y feliz, ¿no? La felicidad es una elección muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi pregunta para ti. ¿Cómo está tu oración, no? Ya que querés compartirle a los niños la oración. ¿Y la tuya? ¿Cómo está? ¿Cómo viene tu oración? Quiero que me cuentes. Por esto es que eh, tenemos este año el año de la oración, ¿no? Y hay el Dicasterio para la Evangelización creó unos apuntes para hablar sobre la oración, sobre estos temas que tienen que ver con la oración de la comunidad parroquial, con la oración en la familia, la oración de los jóvenes, los retiros espirituales. Y acá te hago una pregunta, ¿no? Volviendo a que somos testigos. ¿Hiciste un retiro ahora para Pentecostés? ¿Hiciste un retiro de Espíritu Santo? ¿Te sumaste al retiro que invité en todas mis redes? ¿Te sumaste? ¿Estuviste? ¿Qué te detuvo a ingresar? Esa es mi pregunta para vos. No le prestamos atención y cuando no prestamos atención a la necesidad del espíritu, aparece después el cansancio, el abandono y muchas personas creen que su vocación está solamente ligada a preparar el encuentro y que los chicos vayan a misa y nada más. Tenemos que reforzar nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo. El retiro de Pentecostés, el retiro de encuentro con el Espíritu Santo, era la preparación para este momento, al momento de la oración. Con el Espíritu Santo que nos guíe en nuestra oración, en nuestra necesidad oratoria, ¿no? De orar. ¿Cuáles son las prioridades que ponemos al momento de pensar en nuestra propia espiritualidad, de nuestro propio encuentro con el Espíritu Santo, con el Señor, con la Virgen? ¿Qué nos detiene? Muchos es la falta de tiempo, ¿no? No tengo tiempo. Entonces no hacen ningún retiro espiritual porque no tienen tiempo. Ahora, el retiro de Pentecostés, corazón encendido, era online, lo podías hacer en cualquier momento del día. No lo hiciste. Otros dicen, bueno, no, es que no tengo dinero para afrontar retiros espirituales, porque sí, algunos son costosos porque son de 3, 4 días en ciudades alejanas. Bueno, el retiro de Pentecostés, corazón encendido, era online. Lo cambiabas por una hamburguesa de McDonald's, más o menos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que estamos poniendo frente a nuestra vida como catequistas? ¿Sí? Esto es para pensar, para pensarlo. También el Dicasterio nos habla sobre la catequesis sobre la oración en los claustros y los santuarios, ¿no? Entonces, hay una catequesis que el Papa Francisco, yo tomé algunos puntos que me parecieron muy bonitos para compartirte, que tienen que ver con el diálogo íntimo con el Creador, ¿no? Esto de sabernos criaturas, que es un respiro de la vida espiritual, es lo que yo les decía hace un momento sobre el ego, ¿no? El ego nos mantiene vivos en el cuerpo, pero la oración nos mantiene vivos en el alma, ¿sí? La importancia de esta oración para nosotros como catequistas, sobre todo, antes de poder
enseñarle a los niños, porque no es solamente repetir como loritos el Padre Nuestro o el Ave María o el Gloria y no sentir nada, ¿no? Acompaña cada acción de la vida, esto de que la oración es parte de nuestra vida. Esta paz de las que yo les hablaba tiene que ver con esto, de que la oración es parte de la vida. No es, no se reduce a un momento específico en donde yo digo, bueno, todos los días de 8 a 8:30 voy a rezar el Santo Rosario. Todos los días a las 11 de la noche, antes de dormirme, voy a hacer la lectura del Evangelio del día. No, no se reduce al momento, se reduce a una oración en la acción diaria, ¿sí? En la oración, la misericordia se manifiesta en modo profundo y personal, es lo que les decía, ¿no? A través de la oración, esa misericordia, ¿cómo la vemos? En el reconocimiento de nuestros propios pecados. Porque hay almas que no reconocen los pecados porque no los vivieron en este momento como un pecado. Después, con el tiempo, se dan cuenta que había sido un pecado. Está bien, no es un pecado mortal porque no había intención del pecado, ¿no? Pero cuando uno toma conciencia, ese pecado lo tiene que confesar. Lo mira desde otra óptica. Y ahí es cuando la misericordia de Dios se manifiesta, ¿no? Cuando nos permite ver a nosotros mismos como pecadores. Un lugar donde los cristianos se reconocen parte de la única familia de Dios, ¿no? Somos hermanos en la oración. Es fuerza de la esperanza, ¿no? La esperanza como una, una virtud, como un don de Dios tiene fuerza en la oración. Miren qué interesante esto, ¿no? La esperanza se renueva en la oración. Esa esperanza con la que nosotros generalmente nacemos de pequeñitos, que tiene que ver con la inocencia, ¿no? Que hace poco Monseñor Eduardo Martín, en la homilía de Pentecostés de mi parroquia, habló tan bonito acerca de la inocencia de los corazones, la inocencia del niño, ¿no? Ese niño inocente, que renueva una esperanza en la oración. Y esto que es para llevarnos y tatuárnoslo en el corazón. La palabra de Dios viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en ella, ¿no? En la oración, la palabra de Dios vive en nosotros y vivimos nosotros en ella. Qué bonito esto, ¿no? De entender la oración no solamente como una obligación o un cumplimiento, sino como algo parte de nuestra vida, como nosotros ser tabernáculos, ¿no? Ser portadores, ser esas arcas en la oración. No somos arcas del cuerpo y la sangre de Cristo, pero somos el tabernáculo en el que va la palabra de Dios. Miren qué bonito esto, ¿no? Me pareció muy importante para llevarnos a meditar en nuestra propia oración. Así que te vuelvo a preguntar, catequista, ¿cómo está hoy tu oración? ¿Qué estás haciendo para mejorar tu oración? ¿Por qué te compartí esto? Bueno, yo les conté mi testimonio acerca de la oración. He sido una catequista triste, a ser una catequista que vive una paz indescriptible en palabras humanas. Em, y sé que hay muchas que les pasa lo mismo. Sé que hay muchas catequistas que son felices esas 2 horas que están en la parroquia y no pueden traspasarlo. Y entender que como catequistas tenemos que ser testimonio vivo de eso, ¿no? No existe una catequista, no tiene que haber una catequista que no esté sonriendo, que no sonría en su trabajo, que no sonría en su casa, que no sonría en la vida cotidiana. Tiene que haber sonrisa. Está bien, no dice uno que tenga que esquivarle o em, hacerse el tonto sobre los problemas, ¿no? Uno puede involucrarse y ser responsable de eso también. Pero pese a eso, tomar de esto que está pasando, de la turbulencia, el aprendizaje para elevar el alma, ¿no? Y reconocer que necesitamos invertir tiempo de nuestra vida, de nuestro espacio para la oración, que no necesariamente tiene que ser un tiempo sacrificado, uno puede encontrar los momentos para hacerlo, invertir energías y fuerza, muchas veces estamos agotados, tenemos sueños, estamos cansados, pero bueno, encontrar ese momento también como una entrega y también invertir dinero. A veces necesitamos capacitarnos, saber que eh,
nosotros guiamos a otras personas, entonces lo que nosotros hacemos, decimos, enseñamos, puede ser también causa de que alguien interprete mal si nosotros no estamos bien capacitados en enseñar algo mal. Si bien lo decía en las misas de la catequesis, de comunión y confirmación, ¿no? Aunque tengamos fallas, los catequistas, en el decir o en el hacer, el Espíritu Santo siempre va a accionar, ¿no? Pese a las fallas humanas. Pero no nos olvidemos que somos humanos y que lo que nosotros mal decimos, otras personas interpretan mal, ¿no? Por eso hay tantos protestantes, tantos católicos que se fueron a la iglesia protestante porque malinterpretaron y malentendieron cosas. Entonces, bueno, tener la responsabilidad de que ser testimonio implica también capacitarnos, tener una guía, ¿no? A veces tenemos la excusa de que no tengo tiempo. Bueno, una guía me puede ayudar en este proceso, me puede alentar a cumplir un horario, a cumplir con determinadas tareas, porque somos humanos, ¿sí? No nos olvidemos de eso, somos humanos y tenemos 10.000 excusas em, para justificarnos, ¿sí? Es parte de la esencia humana. Así que bueno, si te sentiste identificada con algo de esto, me encantaría que lo dejes en comentarios y voy a leerte con mucho cariño. Nosotros al comienzo de esta presentación hablamos de cómo enseñar a los niños a orar fomentando una relación personal y viva con Dios desde la temprana edad, ¿no? Y entendimos, lo primero que les dije, que nos dice la catequesis, que la familia es el primer catequista, ¿no? Del niño. Entonces, a veces cuando la familia no enseña, será el niño el que le tenga que enseñar a la familia, entonces podemos utilizar las oraciones de la mesa, de la bendición de la mesa, que es como unas oraciones espontáneas, o enseñarle pequeñas oraciones de bendición para la mesa, para los niños, el momento de dar gracias del día al levantarnos, la oración antes de dormir, ¿no? Son oraciones bonitas como la del ángel y la guarda, que son muy simpáticas, que a los niños les gusta generalmente y hacer una invitación amable para que ellos mismos puedan invitar a sus familias a orar con ellos, también dándole el lugar a que hay papás o mamás o tíos o tías o abuelos o abuelas reacias a eso, darles la tranquilidad de que si la familia no quiere orar con ellos pueden igualmente orar por sus familias, ¿no? Y pidiéndole a Dios para que se manifieste ese amor y esa oración en su familia. Hay una anécdota que yo suelo contar eh, sobre la oración de los niños que me toca personalmente, eh, porque mi hijo más pequeño tenía 4 años y volvíamos de la escuela, se me había roto el auto y por donde yo vivo no hay una afluencia de taxis. Generalmente no hay taxis salvo que uno entre, pida, ¿no? Uno pide un taxi y llega al taxi, pero no es que es un lugar donde transite habitualmente taxis. Y se me había roto el auto, había ido a buscar a mi hija que se había descompuesto en la escuela, entonces sacó uno, sacó a los dos porque ya no podía volver sin vehículo y demás. Entonces volvíamos caminando y ella no se sentía muy bien. Eh, entonces mi hijo me dice, yo le voy a pedir a Dios para que mande un taxi. Yo le dije, sí, hijo, rezá para que mande un taxi. Chicos, chicas, no les puedo decir la emoción cuando 2 segundos después aparece un taxi en un lugar donde no aparecen taxis. Entonces, la oración de los niños, tener estos testimonios para contárselo a los niños, ¿no? De tu propia experiencia, de lo que hayas vivido, o invitarlos a los chicos, ¿no? Llevarte esta experiencia que acabo de contarte yo y llevársela a tus chicos para que ellos sientan también esa misma alegría y saberse escuchados por Dios, ¿no? Porque mi hijo tenía 4 años cuando hizo esa oración, ¿no? Y era tanta su inocencia y era tanta su fe que hizo que las cosas sucedan, ¿no? Dios se vale de cosas que uno no conoce para que se pasen ciertas cosas. Entonces, bueno, incentivarlos a través de la oración en familia y si no, también explicarles que si papá o mamá no quieren rezar con ellos, no pasa nada, ¿eh?
Estas 5 maneras de enseñar la oración, de fomentar esta relación personal y viva con Dios, en primer lugar es con tu testimonio, tu propio testimonio, ¿no? Contar eh, tu experiencia en la oración. La oración por excelencia es la Santa Misa, la Eucaristía, ¿no? Ahí donde nos reconocemos como la única familia de Dios en la misa, ¿no? Hacer que ellos participen de ese encuentro con Jesús, con pequeñas acciones, pueden hacer un pequeño coro, pueden, no sé, ser los encargados de levantar las ofrendas, de entregar el pan y el vino al altar. Bueno, cada parroquia puede tener una realidad diferente, pero bueno, ver de qué manera ellos pueden participar activamente de la celebración eucarística, a lo mejor generar un grupo de acólitos, ¿no? De monaguillos. Nosotros este año estamos haciendo actividades para comprar las albas, para que el año que viene los grupos de catequesis puedan mantenerse dentro de la parroquia con estas actividades dentro del altar, ¿no? Como acólitos. Son cosas que se me ocurren y que te las comparto. La palabra de Dios, ¿no? Invitarlos a los niños a rezar la palabra. Digo, a rezarla, a leerla, ¿no? Entender que la palabra es palabra de Dios, saberlo, escucharla con amor, con atención. Además, hay otras formas que tienen que ver con llevarlo a todos lados, ¿no? Yo hice un mini de librito. Este es un mini y un micro. Hice un mini que es del tamaño de una mano y un micro que es el tamaño de un dedo, de los libritos, ahí como verás, donde están todas las oraciones básicas para que los niños las lleven a todos lados. Le hice además un sobrecito que está hecho con material reciclado, con una tirita para que lo pongan en la mochila. Yo le digo, chicos, esto lo llevan a todos lados y cuando estén esperando un turno del médico, abren el librito y leen, rezan. Cuando estén aburridos en un recreo, se sientan mal, recen. Cuando estén enfermos, recen. El librito va con ustedes a todos lados, ¿no? Llevarlo a todos lados, que sea parte de la vida cotidiana. Otra manera muy bonita son con las manualidades. Este es el aprender con alegría, ¿no? Con las manualidades, este es una tarjeta que se abre, desplegable, que cerrada lo ves a Jesús parado, pero cuando mueves la tarjeta se va abriendo y va desplegando el Padre Nuestro, ¿no? Jesús nos enseña a orar la, con la cita bíblica del Padre Nuestro. Y también cantar, ¿no? Cantar es una forma de orar también que nos lleva y nos transporta espiritualmente. Muchas veces no lo pensamos y no lo utilizamos y puede ser muy bonito, ¿no? La escucha meditativa, ¿no? Elegir canciones que sean con una letra profunda, que los identifique sobre todo, ¿no? Que los haga sentir identificados y esta es la, la otra estrategia, ¿no? Hacer que el niño se sienta identificado con la oración, con el momento de estar rezando. Como yo les contaba, el testimonio hace que el niño pueda sentir que también puede, sentir que también es llamado, sentir que también es hijo, que no solo le pasa al otro, ¿no? Sobre todo esos niños que vienen con realidades diferentes o difíciles, sentir que ellos también pueden aspirar a esa santidad, aspirar a ser escuchados con el mismo amor que otro de su misma edad, ¿eh? Y una estrategia que no nos podemos olvidar nunca porque somos humanos es tomar estos regalos que el Creador nos dio, que son los sentidos. Utilizar los 5 sentidos para crear una atmósfera de oración. Visual, no sé, bajar las luces, poner luces de velas, escuchar el sonido, podemos poner un sonido blanco o simplemente estar en silencio o poner canciones para que los niños las escuchen, las mediten. Los cantos gregorianos son muy bonitos, entonces una experiencia de cantos gregorianos que a ver qué sienten, qué piensan, o sea, y relatar esa experiencia. No, no nos olvidemos que los cantos gregorianos son oraciones, ¿no? Es una oración en sí el canto gregoriano. Entonces, podemos utilizarlo. Una
el tacto, ¿no? Cosas que podemos tocar durante la oración, ¿no? Unirnos las manos, ¿no? Está muy pasado de moda en muchos lugares. Unir las manos para orar, ¿no? Tocarnos a nosotros mismos, ¿no? Poner las manitos en modo de oración. Es muy bonito y es una conexión neuronal muy poderosa, ¿no? Que la puesta al servicio de la oración genera y produce muchos efectos positivos en el orante. ¿M? El olfato, con, no sé si es si es propio, apropiado, no sé, hay una exposición del Santísimo, el incenciario, o a lo mejor no tenemos incenciario o no es un momento para la exposición del Santísimo, poner una velita con aroma, que invite toda la corporalidad del niño a mezclarse con un ambiente, con una experiencia de unidad con Dios, ¿sí? Todos sus sentidos son un regalo de Dios. Entonces, aprovecharlos y ponerlos a disposición para la oración. En resumen, en este taller vimos el lugar de la familia para la oración, cómo incentivarla, explicándole los beneficios espirituales de la oración, la tarea de la catequesis, lo imprescindible que es el testimonio de la catequista en esto, las 6 maneras para invitar a la oración y estas estrategias para incorporar de los 5 regalos que nos dio nuestro creador, que son los sentidos. Bueno, hasta acá este mini taller, que espero que lo hayas disfrutado. Ha sido creado con mucho amor. Y ahora tengo una invitación para hacerte. A quien lo desee, vas a poder ser parte del pre-lanzamiento de este cuaderno didáctico Corazón Orante, que es para catequistas. Es un material para que las catequistas puedan llevar a sus encuentros, en sus grupos, a sus catequesis con los niños. Son todas actividades de diferentes oraciones, diferentes materiales, lúdicas, ¿no? Amenas, con manualidades, con dinámicas, con canciones, con distintas etapas del proceso, porque si bien la oración es un tema que podríamos dar en la catequesis, es un tema que lo podríamos aplicar de diferentes maneras en todos los encuentros, haciendo que la oración sea un elemento de la vida, como decía, como nos pedía el Papa, ¿no? De la vida activa diaria, ¿no? No solamente reducirlo a un momento, sino en parte del encuentro. Y esto va a florecer esta necesidad del corazón de encontrarse de nuevo con la oración, a incentivarlo de manera eh, positiva. También vas a poder descargarte el certificado que va a estar disponible. Te invito a que hagas la autoevaluación de este taller y te descargues tu certificado. Estoy súper feliz de haber compartido contigo este taller. Gracias por tu apoyo. Comenta, compartirlo, invítalo, sumate al grupo de WhatsApp para llevarte siempre algunos regalitos extras para esa comunidad que apoya. Nos vemos en la próxima clase, en el próximo taller. Y sobre todo en las redes sociales, no te olvides de seguirme, estoy en todos lados, estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, así que bueno, nos vemos en algunas de ellas. Un abrazo enorme, que tengas un bendecido día. Chau, chau.